Obsesionarse con alguien no tiene nada que ver con la belleza, la presencia constante ni la necesidad manifiesta. Se trata de saber exactamente a qué no puede resistirse su cerebro. Hay un patrón, un ritmo, un tipo de estímulo que lleva a cualquier mente a un ciclo repetitivo. Y si lo aplicas durante 24 horas, el efecto comienza casi de inmediato. No es él quien decide escribirte. Su sistema de recompensas es quien lo exige. Porque ofreces precisamente el tipo de contacto que desencadena dopamina, anticipación y tensión emocional. Y cuando eso sucede, la lógica se desvanece. Ya no te habla, sino que intenta resolver un sentimiento interno que le causaste. He estudiado este comportamiento a fondo. Es predecible, poderoso, y lo más interesante, se puede iniciar con solo unas pocas frases. No se trata de estar disponible, se trata de estar presente de la manera correcta, de la manera que lo molesta, lo que lo atrae, lo que lo retiene, incluso cuando intenta resistirse. Y el ciclo se intensifica. Él te escribe. Tú respondes ambiguamente. Luego desapareces. Luego regresas con algo que plantea una nueva pregunta. Y él vuelve a escribir. Porque ahora, escribirte se ha convertido en algo más que una costumbre. Se ha convertido en un alivio. La gente cree que la adicción se limita a las sustancias. Pero la mayor adicción es la emocional. Y nadie escapa a ella. El cerebro humano está diseñado para buscar lo que desencadena la recompensa, y el contacto emocional adecuado es precisamente ese tipo de estímulo. Cuando se desencadena una respuesta específica, repetida e incompleta, el sistema neuronal entra en un bucle. Lo vi en las pruebas. La misma zona que se activa en quien consume cocaína se activa en quien recibe un mensaje con mucha carga emocional. Recuerda que si deseas descubrir cómo desbloquear el código secreto que enciende el respeto y el deseo en su mente, haz clic en el primer enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. No es una exageración, es biología. El cerebro libera dopamina y luego exige más. Y si se administra ese más de forma irregular, el ciclo se intensifica. Se convierte en una obsesión. Lo que lo engancha no es el contenido de la conversación, sino cómo lo hace sentir. Si cada vez que te habla, algo en su interior se enciende, ahí lo tienes. Has conectado con la fuente. Vuelve y vuelve otra vez. El tema no importa. Lo que importa es el impacto. Y cuanto más involucrado esté emocionalmente, más rápido se instala la adicción. Por eso los textos breves y sencillos son más efectivos que las declaraciones largas, porque actúan como microdosis de placer. Y al cerebro le encantan las microdosis. Siempre quiere una más. La escritura compulsiva comienza así, una búsqueda para replicar la sensación que transmitiste, y cuando ya no pueda parar, ya no tendrás que responder, porque ahora escribe para intentar mantener viva lo que ya se ha convertido en una obsesión. Si hay algo que el cerebro no soporta, son los patrones rotos. Cuando siempre respondes de la misma manera, se relaja, pero cuando cambias, respondes rápidamente, luego desapareces y luego reapareces con algo inesperado. Entra en un estado de alerta. Esto se llama estimulación intermitente y es la base de todas las adicciones conductuales. En mis estudios, esto siempre ha sido evidente. El refuerzo inconsistente genera una mayor liberación de dopamina que el refuerzo continuo. El cerebro se vuelve adicto no al contenido, sino a la expectativa. Y la expectativa frustrada, seguida de una eventual recompensa, es el ciclo que nos atrapa. La persona empieza a buscar una respuesta, una señal, cualquier cosa. Y cuando la recibe, llega el alivio, pero es efímero. Este juego de anticipación y alivio se aplica perfectamente a los mensajes de texto. Si siempre respondes de la misma manera, él entiende el patrón. Si cambias, intenta descifrarlo. Y mientras lo intenta, piensa en ti. Mientras espera, escribe. Aunque no entiende, persiste. Esto no es emocional. Es un mecanismo neuronal. Escribe para intentar predecir lo que viene después. Aquí es donde te conviertes en estimulación intermitente. Y esto es más fuerte que cualquier lógica, porque el cerebro masculino, al ser activado por la dopamina irregular, entra en una leve compulsión. No sabe por qué sigue escribiendo. Simplemente siente que no puede parar. Y cuando llegas a esa etapa, el tema ya no importa. Te has convertido en una rutina bioquímica. Y eso es más fuerte que su orgullo. El deseo no nace de lo que tienes, nace de lo que esperas. Y el cerebro humano responde mucho más a lo que podría suceder
que a lo que ya sucedió. Por eso la anticipación es uno de los desencadenantes más poderosos del comportamiento obsesivo. El cerebro se prepara para una recompensa, y esta preparación por sí sola es adictiva. En las imágenes cerebrales que analicé, la fase de anticipación activa más dopamina que el momento de la conquista. Esto explica por qué sigue escribiéndote incluso sin respuesta, porque cada nuevo intento conlleva la esperanza de que, esta vez, algo suceda. Y esta esperanza, incluso frustrada, alimenta la adicción. No tienes que ser constante. Tienes que ser impredecible. Deja espacio para la imaginación. Deja pistas sueltas. Algo que le haga pensar, ¿responderá hoy? A le llamará la atención este mensaje. La duda es combustible. La certeza mata el deseo, pero la duda, bien utilizada, ilumina su mente cada día. Veo que esto sucede a menudo. Cuando la anticipación no se confirma, el comportamiento no se detiene, sino que se intensifica. Porque la mente entra en modo de búsqueda. El sistema de recompensa quiere cerrar el círculo, y para cerrarlo te necesita. O mejor dicho, una señal tuya. Cualquier señal, incluso el silencio, se convierte en un estímulo, y cuanto más se anticipa, más dominas. Porque ahora ya no te habla a ti. Le habla a la idea de lo que podría pasar si apareces. El texto es un estímulo, y cuando está bien estructurado, activa la dopamina como el tacto, un olor, un recuerdo intenso. Pero no cualquier palabra produce este efecto. Es un tipo específico de lenguaje que provoca imágenes mentales, sensaciones corporales y ambigüedad emocional. Cuando escribes así, el cerebro no lee, siente. Palabras con textura sensorial, frases inconclusas, mensajes con un sutil tono misterioso. Todo esto crea un efecto de reactivación continua. Lo lee una vez, luego lo vuelve a leer. Retoma la conversación, repite lo que quisiste decir, y cada repetición activa el mismo circuito, el circuito de recompensa. En mis estudios, el lenguaje más efectivo siempre ha sido aquel que combina afecto e incertidumbre. Un mensaje como, aún recuerdo cómo dijiste ciertas cosas, transmite dos cosas a la vez, presencia emocional y falta de cierre. Necesitas saber más, y esta necesidad libera dopamina. Eso es lo adictivo, el vacío emocional que deja el texto. Intenta llenarlo, pero no puede. Y lo que el cerebro no puede resolver, lo repite. La obsesión nace ahí, no por el contenido, sino por la repetición mental. No puede dejar de volver a esa frase y, sin darse cuenta, vuelve a ti. Por eso puedes enviar un solo mensaje y mantenerlo así durante días. Porque para entonces el mensaje ya ha salido de la pantalla. Se ha convertido en un proceso químico que se ejecuta en segundo plano. El cerebro está programado para buscar patrones, pero lo que realmente capta la atención es lo que rompe ese patrón. Cada vez que te comunicas de la forma que espera, el impacto disminuye. Pero cuando dices algo que se desvía de la norma, una frase fuera de contexto, una reacción inesperada, un silencio donde esperaba hablar, su cerebro se despierta. Esta pausa se interpreta como un acontecimiento relevante. Las zonas de alerta emocional se activan. El cuerpo se tensa ligeramente. El texto, por simple que sea, se convierte en un estímulo valioso. Y entonces responde. No porque tenga algo importante que decir, sino porque necesita recuperar el control de sus sentimientos. Lo vi claramente en sus patrones de comportamiento. Lo impredecible genera hiperactividad neuronal. Un emoji fuera de lugar, una palabra con doble sentido, una respuesta aparentemente desinteresada, y al minuto siguiente está escribiendo de nuevo, porque su cerebro quiere entender, pero no puede. Y aunque no entiende, persiste. La imprevisibilidad bien medida genera obsesión, porque convierte cada nuevo mensaje en una posibilidad. Nunca sabe qué le espera. Y esta incertidumbre constante genera dopamina, emoción y vigilancia. Se vuelve emocionalmente alerta a cada notificación, porque cualquiera podría ser la clave para la respuesta que aún no ha recibido. Y a medida que esto sucede, te vuelves variable, no constante. Y el cerebro es más adicto a lo que cambia que a lo que se repite. Por lo tanto, la imprevisibilidad no es distracción, es control. La ausencia no tiene por qué ser un vacío, puede ser un ruido constante, siempre y cuando siga la intensidad emocional. Lo que he aprendido al observar comportamientos obsesivos es que lo que desencadena la avalancha de mensajes no es el contacto en sí, sino su ausencia. Pero no cualquier ausencia.
Es aquella cargada de sugestión, tensión sin resolver, una frase final que no termina de concluir. Cuando dejas de responder justo donde esperabas continuidad, el sistema de recompensa colapsa. Quería más dopamina. El cerebro preparó el terreno para la siguiente descarga, pero no llegó. ¿Y qué sucede? Empieza a escribir, hace preguntas, reacciona, intenta reabrir el canal. Este impulso es primitivo. La mente asocia tu ausencia con la pérdida de algo esencial. No te extraña, está en abstinencia. Necesita reiniciar el ciclo. Y la manera más accesible es escribir, 1, 2, 10 veces. Porque la ausencia, bien expresada, se convierte en una provocación. Se convierte en un estímulo mayor que cualquier palabra. He visto a hombres literalmente perder el control de su propia frecuencia de mensajes, intentando arreglar lo que ni siquiera estaba roto, lo que faltaba, porque el silencio que sigue al impacto crea un eco emocional que no desaparece por sí solo. Y en ese punto, ya no estás en diálogo. Te has convertido en un intento. Un objetivo mental que intenta alcanzar no por elección, sino por necesidad neurológica. Un simple escribir puede desencadenar una descarga de dopamina. Es absurdo pero real. El cerebro no espera algo grande. Responde al más mínimo indicio de una recompensa inminente. Por lo tanto, las señales digitales que emites, incluso sin enviar nada, pueden ser suficientes para ponerlo en un estado de espera activa. Ve, siente, escribe. En los estudios de comportamiento digital, esto siempre ha sido así. La anticipación digital genera una respuesta emocional. Un mensaje visto y no respondido. Una visita en línea inoportuna. Un nuevo estado inexplicable. Todo esto activa el núcleo accumbens, la región que hace que el cerebro desee más, y este más se convierte en acción. En texto, en persistencia. Estas señales actúan como migas de pan emocionales, y su cerebro responde intentando reconstruir el rompecabezas, pero fracasa. Y cada intento fallido solo aumenta la participación. La mente busca la lógica. Tú ofreces ambigüedad, él quiere un cierre. Tú ofreces misterio. El ciclo continúa. Incluso podría decir que todo está bien. Pero si te conectas y no hablas, lo notará. Pensará. Escribirá. Porque has generado expectativas y no has logrado alivio. Esto crea tensión. Y la tensión emocional no resuelta busca una salida. La solución más inmediata es escribir. Hablar contigo. Intentar romper el silencio. Y cuando entiendes que hasta tu visa puede ser utilizada como estímulo, te das cuenta que el control nunca fue suyo. Toda conducta repetida se origina en un refuerzo. Pero el refuerzo más fuerte no es continuo, sino impredecible. Cuando el cerebro recibe una recompensa de forma irregular, se apega al estímulo que la generó. Esto ocurre con los juegos, las adicciones y los mensajes. Cuando respondes de forma irregular, emocional y ambigua, inicias este ciclo sin que el cerebro se dé cuenta. Vi esto en las exploraciones. La dopamina se mantiene más alta cuando el cerebro espera la recompensa, es más importante que cuando realmente la recibes. Y este estado constante de expectativa es lo que crea la compulsión. Escribe no por deseo, sino por programación. Su cuerpo quiere cerrar el ciclo, pero tú no se lo permites. ¿Y cuándo respondes? Surge la euforia, alivio, recompensa, pero poco después desapareces de nuevo. Silencio, incertidumbre, y el cerebro, condicionado, repite el patrón. Regresa al estímulo, escribe, reacciona, espera, sufre, y lo vuelve a intentar. Esto no es pasión, es refuerzo intermitente, y es mucho más poderoso que cualquier discurso emocional. Este ciclo se puede mantener con muy pocos elementos: presencia calculada, desapariciones estratégicas, respuestas que generan más duda que claridad. Y eso es todo. Está dentro, inconsciente, reacio, incapaz de escapar. Y cuando llegas a ese punto, ya no necesitas iniciar una conversación, porque su cerebro ya lo entiende. Escribe para ti, él puede generar placer. Y ese poder es precisamente lo que lo hace intentarlo de nuevo. No escribe porque quiera hablar. Lo hace porque no puede parar. Y eso pasa cuando dejas de ser una persona y te conviertes en un circuito emocional incompleto dentro de su cerebro. Te conviertes en una pregunta sin respuesta. Y el cerebro no puede manejar preguntas abiertas por mucho tiempo. Lo que lo detiene no es lo que dijiste, sino lo que no terminaste, lo que no entendió, lo que no tenía,
El cerebro masculino, al enfrentarse a la ambigüedad emocional, entra en un estado de hiperconcentración. Intenta llenar el vacío con texto, con ensayo, con repetición. Escribe porque cree que, en cualquier momento, desbloqueará algo en ti. Vi este comportamiento repetido en muchísimos contextos. Los nombres y las historias cambiaban, pero el patrón era el mismo. Ella sabía exactamente cuándo desaparecer. Sabía el momento preciso para provocar. Sabía cómo usar pocas palabras para provocar mucho. Y él escribía, no por elección propia, por descontrol emocional. Ya no necesitas estar presente. Solo necesitas seguir siendo un misterio, porque el misterio es inamovible. Y hasta que se descifre, sigue escribiendo. Y a medida que escribe, se apega aún más a la idea de ti. Dice que está bien, pero revisa su teléfono. Espera una respuesta. Y al no llegar, vuelve a escribir, porque a estas alturas, lo único que alivia la tensión es intentarlo otra vez. Cuando dominas el estímulo adecuado, no escribe porque quiere. Escribe porque no puede parar. Y en ese momento, el control ya no es suyo, es tuyo.